¿Se acuerdan de Baldi? Ese juego en el que tenías que recoger cuadernos y resolver ecuaciones y evitar que un profesor calvo te atrape. Supongo que la última vez que recuerdes este juego fue con esta premisa. Pero, ¿qué tal si te dijera que ha evolucionado? ¿De qué te perdiste desde la última vez? Bueno, en realidad no mucho. Solo te pido que juegues la versión que está en Steam o al menos mírate un video de él. No gameplays, sino la historia y el final. Bueno, resulta que después de ese Baldi que todos conocemos, salió una campaña de Kickstarter el 24 de julio del 2018. Mika, también conocido como el creador de Baldi, creó un Kickstarter para financiar el proyecto completo de Baldi. ¿Cómo es esto? Bueno, Mika tenía varias ideas para una versión completa del juego, como lo puede ser niveles generados aleatoriamente, incluyendo mecánicas raras, difíciles y mapas más grandes conforme avanzas. Nuevos personajes, obvio, nuevos ítems, un diseño de nivel más avanzado, eventos aleatorios y modos de juego aparte, como el de campamento o otros. Ofrecía recompensas desde $1 hasta 500, incluyendo entre las recompensas más extrañas una edición física del juego con una caja especial. Edición limitada, por cierto. Al final, rompió la meta de recolectar $50,000, recolectando 61,375. Han pasado ya 7 años desde que se lanzó este Kickstarter, y actualmente estamos en la versión 0,12 de Baldi's Plus, y contando con un remaster oficial. Así que, ¿qué tal si lo probamos? Y vemos qué de nuevo tiene. Bueno, los primeros cambios los sentí de inmediato. Ahora, en efecto, los niveles eran generados automáticamente. Funcionaban por semillas. Sí, como en el Minecraft. El mapa era distinto, pero aún recordaba ese juego del 2018, que increíblemente, pese a ser simple, era bastante divertido. Otra cosa que noté es que los cuadernos se recogían así, sin más. Y ya no tenía que hacer ninguna operación ni nada, por ahora. También recibía puntos que conseguía principalmente por recoger cuadernos. También otra novedad era que tenía un mapa que se iba revelando con el tiempo, en el cual puedo obtener puntos de interés. Me será muy útil para esos mapas que de verdad son grandes. Y aunque solo tenía que encontrar 4 cuadernos, Baldi casi me atrapa, ¿eh? ¡Baldi! ¡Baldi! Uy. Pero bueno, es el primer nivel, un paseo, la verdad. Después de cada nivel te dan la oportunidad de ir a la tienda de Johnny, en la cual usa como divisa los puntos que mencioné anteriormente, y puede vender cosas útiles y también simplemente cosas. En el piso 2 se nota mucho y por lejos que el juego comienza a complicarse. Pasamos de 4 cuadernos a 7. El mapa es más grande y... oh, no. Ahora me tocará resolver operaciones para recoger los cuadernos. Aunque son muy sencillas. Solo un tonto no podría resolverlas. Oh, y encontramos al primer nuevo personaje de la edición Plus. Puede tener esta forma tanto como muchas otras. Son básicamente niños que piden objetos que se les perdieron y si se los das, te recompensarán. Después de matar mis neuronas, se avecinaba otra gran novedad. Está por ahí. Así es, los eventos. Los eventos pueden ser desde una inundación, un cambio de gravedad, hasta una estampida de niños. Y en esta inundación es bastante complicado mantenerte en un camino recto, porque hay torbellinos en cada maldita esquina. Por suerte solo me falta un cuaderno. Bueno, la gravedad se cambió. Me falta un cuaderno y Baldi está detrás de mí.
Por suerte, tengo una besoda que me ayudará. ¡No! Tengo la fortuna de que este juego funciona por vidas. Y ya me quedan 2. Joder, esta vez estuve más concentrado que antes. Y se notó. Porque conseguí los 7 cuadernos y se me cerró la puerta. Como en el Baldi original, ¿recuerdan? Y aunque Baldi era más rápido que yo, esta vez sí funcionó la besoda. Y de cabeza logré superar el segundo piso. Let's go camping. Oh sí, casi lo olvido. Si en el piso 2 recoges un pase de bus que está oculto bajo llave, podrás tener la oportunidad de jugar minijuegos que te puedan dar objetos de campamento. Aunque es bastante difícil de obtener, así que en esta ronda no lo hice. Aquí ya las cosas se me complicaban mucho más, porque ya no solo tenía que sumar, sino que tenía que hacer otros 2 ejercicios que me podían aparecer. Uno de ellos es un clásico, de emparejar imágenes. Encuentras 2 imágenes similares y las juntas, así con todas. El otro es un conteo de globos. Aparece un número que determina cuántos son los globos que se deberían estallar cuando jales la palanca. Si hay 8 globos en la sala y el número que aparece en la palanca es 5, deberás estallar 3 globos para que cuando jales la palanca se estallen 5 globos y salga correcto. Así, obtendrás el cuaderno y Baldi estará un tiempo inactivo. El problema es que estos ejercicios toman más tiempo de lo normal, especialmente el de match, que conviene más hacerlo mal para no perder más tiempo que podría ser valioso. Aparte, los mapas ya se volvían cada vez más complicados y más grandes. Ahora habían habitaciones a las cuales debía suministrarle energía oprimiendo un switch que siempre se encuentra en las habitaciones de facultad, para poder recoger un simple cuaderno. Y bueno, más allá de eso, no había nada nuevo, aparte de que tenía que recoger 9 cuadernos. Y después de morir varias veces, incluso por la Playtime hija de puta. Atención. Antes de continuar, deberás prestar atención a la siguiente información. Bienvenido a un video de orientación de Baldi. En el volumen 1 veremos acerca de la anomalía. En el volumen 2 veremos cómo a partir de este piso los niveles cambiarán por completo y dejarán de ser una escuela para volverse en 3 tipos distintos de niveles. El primero siendo un nivel llamado La Fábrica, lleno de plataformas transportadoras, puertas y caminos sin salida que podrían complicarte la vida. Incluso pese a esto, es técnicamente el nivel más fácil que te podría tocar, porque el segundo es el laboratorio de Baldi. Este es un mapa mucho más complejo, porque a pesar de que todo el mapa está conectado entre sí, está dividido en 4 zonas que solo pueden ser accedidas mediante el teletransportador del laboratorio de Baldi, ya que las salidas de las zonas tienen una puerta exclusiva para los miembros de facultad. Así que a menos de que tengas este botoncito, tendrás que usar los teletransportadores que, tristemente, alertan a Baldi. Por suerte, en la mitad del mapa hay un agujero negro que, al entrar, te teletransportará a un lugar aleatorio del mapa, sin alertar a Baldi. En este mapa es muy fácil esquivar a Baldi, pero es muy complejo si no tienes el mapa comprado o si directamente no sabes cómo funciona. Pero el que es indiscutiblemente el nivel más difícil de todo el juego es la zona de mantenimiento. ¿Recuerdas que en el anterior piso habían habitaciones a las que tenía que acceder suministrándoles energía? Bueno, pues la zona de mantenimiento es 100% enfocado en ello, ya que la mitad de los salones van a necesitar energía, pero no te pases con la energía, tienes que saber suministrarla bien, porque o si no... Claramente ya sabes por qué es el nivel más difícil. Con toda esta información, te deseamos suerte y que el RNG esté contigo. Disculpa la calidad del video, lo grabé hace mucho.
Bueno, espero que me toque la fábrica. Después de lo visto, ya sabes un poco a lo que me voy a enfrentar. Activar interruptores, resolver cuadernos y después ir a desactivar los interruptores para que la energía no se vaya. Aquí estuve mucho más concentrado de lo normal, como puedes ver, porque este mapa sí que es bastante complicado y no me puedo permitir perder vidas. Las ventilaciones, por suerte, me ayudaron mucho a esconderme de Baldi. Además de que usé una estrategia en la cual consistía en primero resolver los cuadernos que necesitaban la luz para dejar de último a los que no necesitaban. Aunque Baldi sí que sabe asustar porque me pegó un tremendo scream. Pero gracias a la estrategia de antes y un poco de suerte a decir verdad, logré pasarme finalmente mantenimiento. ¡Ay, por fin! Y el siguiente mapa será el laboratorio de Baldi. Este es el reto final. Conseguir 9 cuadernos, escapar y se acabó. Y admito, casi lo logro. Estuve a nada. Y créeme que Baldi es rápido acá. Gracias a este gancho pude sobrevivir mucho más tiempo de lo que debería. Sin embargo, cometí un grave error. Y es que no tenía el mapa comprado. Por lo que daba vueltas y vueltas buscando los cuadernos que me faltaban. Y lastimosamente no pude pasarme el juego. El piso 5 es realmente difícil, pero no negaré que la aventura para llegar hasta él sí que fue divertida. En esta run, por alguna razón, no me aparecieron muchos de los personajes nuevos, como el Doctor Reflejos, que será mejor que pase su prueba porque si no, te aplastará. La Maestra Pop, que te invitará a tu clase cada vez que te vea, y procura asistir, porque si no... El test, que es un experimento de la Feria de Ciencias de Baldi. Si lo miras mucho tiempo, el tiempo se pondrá lento. Y aunque eso pueda ser bueno, si te quedas mucho tiempo mirándolo, explotará y todo a su alrededor se pondrá más rápido. Al final creo que aún no es momento para dar una opinión final del juego, porque en sí no está completo. Pero estoy muy seguro de que estamos cerca de ver la versión final. Y por la forma que tiene veo todo bastante bien. Supongo que aún faltan unas cuantas versiones las cuales deberían agregar el viaje a la granja y la actualización de los retos y otros modos de juego aparte del clásico escondite. Por ahora solo diré que todo pinta bastante bien. Aunque no hemos visto mucho del lore, tal vez lo extenderán más adelante. ¿Eh? ¿Jay? Pero este nivel no... You beat my game. You learned a lot. It's good you came, 'cause you were taught. Now that you know to use your brain, I'll let you go till you come again. Buena canción, Baldi. Pero hubiera estado mejor si hubieras puesto el, ya sabes. Tu, turu, tu, turu, 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 turu. ¡Ay! ¿Está conectado? Supongo que no lo está. Soy yo. ¿Me recuerdas, no? Ay, aún he logrado recobrar algunas fuerzas desde que me... Sí. Pero lastimosamente no tengo mucho tiempo. Ya sabrás lo que me pasó. No, aún no te perdono por ello. Sin embargo, vengo a contarte unos secretos del lore. Aún lo buscas, ¿no es así? Ay, tú, pequeña, dominas todo y vas a hacer que los mundos... Debo calmarme antes de que tenga un ataque como el de...
Eso. Y ahora lo que estás haciendo es alimentar para que consigan más información. ¡Ah, Misman! ¡Te odio! ¿Quieres noveno? Bueno, un poco. Pero borra el juego. Has conocido el número 99, ¿no? Lo has visto mucho. Sí. Piensa. Los cuartos de los cuadernos tienen el número 99 en la puerta. Hay imágenes que están en una resolución de 99 píxeles. ¿Has visto este número en los pizarrones muchas veces? Yo investigué de él. Oh, ¿qué crees que era ese tablero que estaba en el laboratorio? Pero pude concluir que no solo era un número, o era una coincidencia. No. ¿Ves este récord de Baldi? A ese que llaman Matsu. Bueno, en el 99, aunque son distintos. Me encontraron. Mira, sé que eres curioso, pero ellos lo único que quieren es acción. No seas de ¿listo? ¿Los estás?